Buenas tardes. Mi nombre es Ramón Pérez Maura, soy director de opinión del debate y me han encargado moderar esta cuarta y última mesa de estas jornadas de defensa, en la que vamos a intentar echar una ojeada a lo que a mí me parece que es uno de los cambios más relevantes que se ha producido en la mentalidad española en el último medio siglo. Para ello, contamos con tres participantes: el director de operaciones de Escribano Mechanical and Engineering, Fernando Fernández, el teniente coronel Juan Carlos Gombau y el almirante Juan Rodríguez Garat, que es un colaborador habitual del debate en estas materias. Yo creo que todos los que tengan memoria para recordarlo, hay algunos jóvenes que no, pero todos los que tengan memoria estarán de acuerdo en que probablemente nadie creía en 1900 o nadie esperaba en 1975 cómo de rápida y espectacular iba a ser la transformación del ejército español, cómo iba a ser el cambio de percepción de nuestras Fuerzas Armadas por la población. Yo comprendo que los jóvenes hoy no tienen esa idea en la cabeza, pero hoy en día nuestras Fuerzas Armadas, como acaba de explicar el director del debate y Adolfo Garrido, tienen un máximo interés para nuestros lectores y para la población en general. No son algo que les resulte extraño. Yo creo que ahí tenemos una evolución muy positiva y hay una imagen de esa evolución, una evolución muy positiva de la imagen, y hay una serie de datos que confirman esa transformación. Yo le quiero pedir al teniente coronel Gombau, que tiene una recopilación de esos datos, de esas estadísticas, que nos ilustre con ellas. Esas estadísticas hasta el año 2017 las hacía el CIS. Desde el año 2018 dejó de hacerlas con la nueva dirección del CIS. Debo aprovechar para decir que esta mañana, en nuestro descanso, he tenido una llamada de media hora de José Félix Tezanos, director del CIS, que evidentemente lee el debate, porque ayer le dediqué una columna que quizá no consideró muy cariñosa, y me ha dedicado esta mañana el café entero a explicarme por qué él tiene razón y los demás estamos equivocados. En lo que no me podrá discutir es en que el CIS ya no hace ese seguimiento estadístico, y yo le querría pedir al teniente coronel Gombau que nos explique cómo ha sido esa evolución para empezar. Muchas gracias, Ramón. Con permiso, mi general. Bueno, como dice Ramón, efectivamente ha habido un proceso de evolución claro, lento, sostenido, pero siempre ascendente en diferentes parámetros de medición que nos indican cómo ha ido evolucionando lo que es la cultura de la defensa, lo que es la visión que tienen los españoles sobre las Fuerzas Armadas y también, ¿por qué no?, la visión que tenemos los propios militares sobre nosotros mismos, que, como decía mi amigo y compañero Narciso Michavila, nos vemos peor de lo que nos ven los españoles a nosotros mismos. Bien, esto es difícil de concretar a veces porque, por una parte, están lo que son los datos cuantitativos, por otra están los datos cualitativos, las descripciones que hacen con frases y otras las respuestas a cuestionarios. Unas veces se hacen mediante puntuaciones en valoración de una escala de 0 a 10 y otras veces se hacen mediante un porcentaje de respuestas que dan ciertas personas a determinados valores. Y a veces la integración de todo esto pues no es tan sencilla. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que todo va apuntando en la misma dirección. En cuanto a números cuantitativos numéricos en escala de 0 a 10, podemos decir que en el año 1997, que es cuando empieza la serie histórica, la valoración de puntuación que daban los españoles a las Fuerzas Armadas se movía en el entorno de los 4,5 sobre 10, aproximadamente. Cuando finaliza la serie histórica, que estamos en el año 2017, estamos en 6,6, 6,8 más o menos, aproximadamente. Ha subido un 50% la puntuación, prácticamente, de manera más lenta pero sostenida. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde que acaba la serie histórica CIS hasta el momento en que nos encontramos? Pues claro, cuando se produce el vacío de un gran generador de información, como es el Centro de Investigaciones Sociológicas, aparecen otros organismos, otros institutos demoscópicos que llenan el hueco y que lo hacen lo mejor que pueden, a lo mejor no con la cantidad o la precisión o el detalle que llegaba a tener el CIS.
Pero lo importante, como ya he dicho en un par de ocasiones, es que todo sigue apuntando en la misma dirección. Las puntuaciones siguen subiendo, efectivamente, hasta el entorno de los 8 puntos que nos encontramos ahora, como ha dicho la ministra esta mañana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué han ido subiendo? Bueno, pues aquí tenemos que jugar un poco con lo cualitativo también, las entrevistas que hacemos, las dinámicas de grupo que se rehacen. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que los españoles se han dado cuenta de que hay una gran institución llamada Fuerzas Armadas. A veces confunden lo que es el Ejército con la Armada, con el aire, con la UME. Hay una cierta confusión en este sentido. Pero bueno, lo importante es que todos somos militares, todos estamos dentro del paraguas del Ministerio de Defensa y la población española ha sido consciente de que somos los grandes proveedores de seguridad para los españoles. Proveemos seguridad. Seguridad en todos los ámbitos. Cuando hay una emergencia, pues ahí estamos. Los que más se ven son los de la UME, pero el Ejército de Tierra ha hecho cientos de intervenciones. No han sido objeto de reportajes periodísticos, pero sí han sido objeto de reconocimiento por los alcaldes pequeños, los de los pequeños pueblos, de pequeñas poblaciones, de todas esas personas anónimas que han recibido esa ayuda, y eso va calando como una lluvia fina poco a poco, por una parte. Por otra parte, han ocurrido 2 eventos muy importantes, luego hay un tercero, que es la guerra de Ucrania, pero 2 eventos muy importantes. Uno de ellos ya aludió el general de las Hijas esta mañana, que es la Operación Balmís, una gran operación coordinada desde el cuartel general del Ejército de Tierra, que ha supuesto un antes y un después para, yo creo que incluso para la relación de las Fuerzas Armadas y el Ejército de Tierra con la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues han tomado conciencia de la profesionalización, la preparación, así nos lo dicen los datos. Las últimas encuestas que nos han hecho Quality Research, son datos muy recientes, de enero de 2023. Entre el 76 y el 80% de los españoles otorgan una puntuación buena o muy buena en cuanto a la cualificación y disposición para el servicio de los militares españoles. Esto es una puntuación magnífica y que sirve de reconocimiento a la labor callada que hacen habitualmente los compañeros que visten el uniforme. Los momentos más duros de Balmís estuvo el Ejército allí. Todos tenemos en el imaginario colectivo aquellas imágenes durísimas del Palacio de Hielo, de la desinfección, donde nuestros equipos de NBQ se implicaron a fondo, completamente volcados. Se trabajaba 24 horas sobre 24 y los distintos componentes que formaban parte de aquella gran operación pues estuvieron trabajando a todos los niveles. Desde mi posición, yo en aquel momento ya era responsable del Centro de Sociología del Ejército, pues llevábamos un seguimiento muy detallado, informábamos prácticamente diariamente de distintos aspectos, posibilidades de que, bueno, pues dónde era más necesario que acudiera más fuerza. Los operativos se encargaban de trasladarla porque íbamos sintiendo esas necesidades, esos inputs que teníamos desde el centro de coordinación. ¿Qué ha ocurrido después? Pues que vino el volcán y de nuevo ahí están las Fuerzas Armadas en los puntos, en el momento más difícil. Luego vino Filomena. Ya es bastante habitual decir, bueno, por fin, gracias a Dios, ya han llegado los militares, ya está todo bajo control, ahora sí se va a solucionar esto. Y ahora nos encontramos con Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pues, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho que la gente, la sociedad, se dé cuenta de que la seguridad no está garantizada, la libertad no está garantizada y que las Fuerzas Armadas son necesarias. De hecho, hemos visto también un disparo, literalmente se han disparado hacia arriba las valoraciones positivas en algunos aspectos a preguntas como, por ejemplo, ¿a usted le gustaría que su hijo fuera militar? ¿Le gustaría que su hija se casara con un militar? A principios de este siglo, en el año 2000, 2002, no más allá de un 25% decían que sí a estas preguntas. Hoy estamos rondando el 75%. Esto es un cambio de mentalidad. Otros temas como el gasto, que también se ha hablado aquí, las inversiones y demás, se ha considerado siempre como un gasto inútil, un despilfarro, consecuencia pues, bueno, de los relatos imperantes en medios y demás, pues que esto pues, no hacía falta, para que esto gastémoslo en otra cosa que es más necesaria.
Datos de enero de 2023, cerca del 60% de la población española está de acuerdo o muy de acuerdo con que se aumente el gasto en defensa. Se considera que es un gasto necesario y que reporta un beneficio. Así que yo creo que en grandes líneas este es el escenario en el que nos estamos moviendo. ¿Y por qué es así? Pues porque los militares españoles trabajan muy bien, están bien preparados, están bien dirigidos, están integrados. Somos imagen de marca España en muchos escenarios del mundo. Y otra cosa que no es baladí, como decía un profesor mío de la universidad, que decía que, y es que además no estáis metidos en ningún escándalo. Y eso también nos hace que se nos valore muy bien. Así que, bueno. Muchas gracias. Fernando, ¿podrías aportar algo en este terreno también? Pues después de esto muy poco. Porque no se puede decir nada más. Pero vamos, lo voy a intentar. Me caerá con su permiso. Pues, bueno, yo es que le estaba oyendo y me estaba hasta emocionando. Voy a decir dos cosas que he vivido, ¿vale? A nivel personal, porque datos es una tontería intentar compararme con el teniente coronel. Pero a mí un amigo militar, comandante, me ha dicho que su novia le había llevado una cena y le habían dicho, fíjate con lo majo que eres, mira que tú seas militar. Pero no solo eso, lo he dicho antes también ahí sentado, a mí como responsable de ciertos ingenieros en mi empresa, hace años, y estoy viendo a Ángel, que él lo sabe, me ha dicho una persona que se iba y después de decirme me voy, tirando ahí el motivo y por qué te vas, y me ha dicho es que me da vergüenza decir a mis amigos a qué me dedico. Veníamos de ahí, ¿de acuerdo? Veníamos de ahí. Así que sí, ha cambiado muchísimo, muchísimo. ¿Qué podemos aportar? Pues yo, sinceramente, y lo digo de corazón, espero que este cambio traiga lo primero de todo reconocimiento a las Fuerzas Armadas, ¿de acuerdo? Porque creo que cuando ha pasado todo esto, no ha habido ni un reproche. No hay nadie que le oiga decir, fíjate, y ahora sí nos ven, ahora sí nos... Simplemente han trabajado. Entonces, creo que lo primero que espero que haya es ese reconocimiento. No hemos llegado a donde tenemos que llegar, ¿eh? Todavía queda. O sea, y no estoy hablando de entrar gratis en el parque de atracciones, como en Estados Unidos. Estoy hablando de reconocimiento de verdad, del que hay gente que se juega la vida para ir a desinfectar algo que nadie se atreve a ir, o para salvar bueno, lo voy a decir, a unos viejos que nadie decía que era importante salvar. Eso merece reconocimiento. Lo siguiente es que tengan, y ahí ya me pongo la gorra de industria, pues los medios que necesitan. Entonces espero, y eso también está pasando, y ahí sí se hay que dar las gracias a la Administración, que ese reconocimiento venga acompañado de unos presupuestos que les permitan tener el material que necesitan para hacer esas misiones. Ni más ni menos. Tampoco nunca han pedido ni nunca pedís cosas más allá de eso, ¿vale? No es una cuestión de... Te he visto, Juan, ahora. Cuando digo que no hemos llegado, es que yo creo que tendríamos que llegar a un momento donde alguien diga que es fabricante de armas y nadie le deje solo. O sea, la gente diga, hay fabricantes de armas, como este de biberones, y sea normal. Por eso digo que queda. Perdona, Juan, es que te he visto y me ha venido a la cabeza. Esos presupuestos son importantes que sean estables, porque el problema que tienen estos señores es que casi nada es de hoy para mañana. También se ha hablado esta mañana en varias mesas. Nada es de hoy y mañana lo tienes. No se va al Mercadona de turno y se compra. Son cosas que tienen una evolución, llevan un tiempo, con lo cual, lo ha dicho la ministra y creo que es así, tiene que ser una política de Estado, no partidista, por definición. Creo que lo intentan, ¿de acuerdo? Creo que todas las administraciones que entran en este mundo y lo conocen, lo intentan. Es complicado. Lo que pasa es que ahora yo creo que lo tienen más fácil porque tienen ese apoyo social o ese no tener que esconder esos presupuestos que hasta ahora había que dibujarlos de otra manera para que no pareciese que subías el gasto de defensa y demás.
Desde la Administración y la industria española de defensa, ¿qué tenemos que hacer? Pues dar la talla y efectivamente intentar que ese dinero, que lo hemos pagado entre todos, pues no sean, voy a criticar primero mi parte, no se conviertan en subvenciones para aguantar una empresa que va mal o una plantilla que hay que pagar nómina, sino que revierta en generar los sistemas que, como se ha dicho esta mañana, las Fuerzas Armadas necesitan, sistemas, productos o lo que requieran. Creo que eso es lo que es dar la cara. Y desde la Administración, tener la valentía de invertir en industria de defensa española, que creo que es, y esto parece un eslogan, invertir en España. Lo hemos hablado ya, o lo han hablado ya bastantes personas que han estado aquí arriba. Invertir en industria de defensa es invertir en tecnología, es invertir en trabajo de futuro. Evidentemente, si algo tiene un tiempo, también lo tiene ese trabajo. No hay nada más atrayente que poder trabajar en un proyecto de alta tecnología y que no sea de 2 días, sino que tenga unos visos de durar, unos tiempos que te permitan crecer. Eso da lugar a crear trabajo, puestos de trabajo de calidad. Y da lugar a lo que también se ha hablado, y lo ha comentado Javier Ejibano esta mañana, a permitir dar ilusión a los chavales, a los jóvenes que están estudiando. Formación profesional, ingenierías, universidad. Yo ahora, me van a perdonar, me voy a poner la gorra de padre. Yo tengo hijos en edad escolar estudiando cosas que les cuesta mucho, porque en España la formación nos cuesta mucho, se da una formación de mucha calidad. Y es que yo me llevo a mi tiempo y es que es una pena que esa gente se tenga que ir fuera para hacer trabajos interesantes. O sea, creo que la industria, y lo he dicho ya en diversas charlas como esta, debemos de retarles, de ponerles encima de la mesa cosas que les haga interesarse quedarse aquí. O sea, que su máximo interés sea trabajar. Y nosotros tenemos que hacer, como ha dicho Juan Eugenio también, interesante este mundo. Para que, no es que quieran quedarse, es que quieran quedarse a trabajar con nosotros. Y ese es el reto. Pero antes de seguir y contestando o preguntando a raíz de lo que estás diciendo, ¿dónde está el fallo? ¿Por qué no es la industria de defensa capaz de transmitir? Sin duda tendremos que ayudar a los medios de comunicación, pero ¿por qué no es capaz de seducir a los medios de comunicación y a otros interlocutores para entender las muchas cosas que se derivan de una industria de defensa que muchas veces no tienen, como resultado colateral, no tienen nada que ver con la defensa, son aplicaciones que se utilizan en toda la vida civil en otras cosas? Pero eso es algo que no, vamos, hasta donde a mí me parece, no ocurre. Pues mira, Ramón, me gustaría tener la respuesta. No la tengo. Seguramente es la incapacidad. Yo te voy a decir mi experiencia personal. Yo vengo de una familia sin ninguna ligazón al mundo de defensa, educado en los 80 con las historias de la puta mili en el jueves, donde la mili tenía una fama horrible, ¿de acuerdo? Era perder un año de tu vida. ¿A mí cómo me cambió la mentalidad? Pues a mí fue un comandante del Ejército del Aire. Yo hice la mili en el IMEC, en Armilla, y antes de llegar a destino me vino un chico, un señor, para mí en aquel momento era un señor, comandante del Ejército del Aire, muy formado, cosa que ya creía que eso no pasaba, ¿vale? O sea, que era todo, pues, arensibles. Muy formado, que me explicó el conflicto de Yugoslavia, que es el que por aquel entonces estaba en boga. Me lo comentó desde un punto de vista geopolítico, como la estrategia de Alemania para seguir al mar por el Mediterráneo. O sea, y luego hizo lo que hacen los campeones. Es que he contado antes una anécdota que es verdad, ¿no? que oía a Tony Nadal decir que su sobrino, Rafa Nadal, en un partido tenía una raqueta rota y le dijo a su tío, ¿cómo no te das cuenta que la tienes rota, no? Y dijo, es que estoy tan acostumbrado a que todo sea culpa mía y no buscar excusas que... Pues esto igual, en vez de decir, es que la sociedad, es que no me entienden, siempre dijo, es fallo nuestro, es fallo nuestro, es fallo nuestro. No sé si es fallo suyo, pero sí, hay que mejorar esa comunicación y hay que mostrar lo que hacen. Porque a mí me abrió los ojos, a mí y a otros compañeros. A mí me ha cambiado la vida, pues me dedico a esto y fíjense ustedes, ¿vale? Creo que se me nota que me gusta, ¿vale? No, pero creo que conmigo cambió mucha gente ese día. Entonces,
¿Cómo hacerlo? Pues a lo mejor estas iniciativas, estos canales que se abren, el que sea muy habitual, no el tener un militar en la mesa, sino que todo el mundo vea salidas militares en que no tengas que llegar a ser general o almirante, sino que simplemente a lo mejor trabajes de militar y luego pasas a la empresa privada. Eso que en otros países es tan habitual y que en este todavía pues no lo tenemos. Almirante Rodríguez de Arat, estamos hablando de ese cambio de imagen que se ha producido en las Fuerzas Armadas españolas, pero casi nunca se ponen ejemplos que tengan que ver con lo que es la actividad primaria que se entiende que tienen las Fuerzas Armadas. ¿Por qué casi nunca o nunca en ese discurso aparecen ejemplos como la magnífica labor que hizo el ejército español en Irak cuando fueron como tropas de paz, o, por poner un ejemplo no tan menor como algunos creen, como fue la operación de Perejil, que fue una operación limpia, rapidísima y con ninguna consecuencia de sangre? Pues gracias por la pregunta. Se ha hablado de la mejora de la opinión que tienen los españoles sobre los militares. Todavía no hemos hablado de la defensa, hemos hablado fundamentalmente de la opinión que tienen los militares. Y una de las razones es por los valores que practicamos. Y desde que Calderón escribió sus famosos versos sobre los tercios, una de esos valores, una de nuestras virtudes es la cortesía. Así que me gustaría empezar agradeciendo al debate por haberme invitado a estar aquí y agradeciendo también el excelente almuerzo que, como él dijo, como había prometido el director, nos ha dado. Aunque en tiempos de guerra híbrida y de guerra asimétrica, yo creo que un almuerzo así es un ataque asimétrico a la atención de los que por la tarde tienen que presentar una ponencia y más aún a los que tienen que atenderla. Como estoy convencido de que en la guerra que estarán librando todos ustedes por la digestión de este almuerzo habrá algunas bajas y en aras de la cortesía a que predica Calderón, me gustaría empezar dándole las buenas noches a aquellos que pierdan esta batalla. Dicho esto, la pregunta me parece muy pertinente. Y me gustaría retrotraerme a los tiempos en los que ya hace 50 años prácticamente que yo ingresé en las Fuerzas Armadas. España vivía, en los años 70, vivía una situación relativamente original, un compás de espera. Cuando salía a la calle de uniforme y me encontraba con universitarios, lo que solía ocurrir era una pelea. Había una hostilidad entre el mundo civil, la cultura en el mundo civil y la cultura en el mundo militar. Esa hostilidad se ha ido superando con el tiempo. Empezó internacionalizando el problema con la entrada en la OTAN, pero los españoles, para que apoyaran la entrada en la OTAN, se les prometió o se les dijo que era un prerequisito para entrar en la Unión Europea, que es lo que de verdad quería la mayoría de esos votantes que en el referéndum a partidos cambiados aprobaron la permanencia de España en la OTAN, puesto que ya habíamos ingresado. ¿Qué pasó después? Que los gobiernos, y recuerdo las primeras directivas de defensa nacional, entrando casi ya en el siglo XXI, todos reconocieron, tanto los de un lado como los de otro, reconocieron la necesidad de mejorar la conciencia de defensa de los españoles. Era difícil, no se podía hacer porque para empezar era construir castillos en el aire. Podíamos entrar más en detalle, pero lo primero que había que haber construido era una conciencia nacional antes de una conciencia de defensa. No puede existir una sin la otra. Y ante esa dificultad se ha recurrido al camino fácil, al atajo, a vender las Fuerzas Armadas como garantes de buenas acciones en todo el mundo, vender operaciones de paz, vender UME, que está bien, son misiones de las Fuerzas Armadas, pero con eso ¿qué se vendió? Pues prestigio, evidentemente, para los ejércitos, pero al menos en las últimas encuestas del CIS, no sé si tendrás encuestas parecidas sobre este tema, España, los españoles seguían sin comprender la defensa nacional como tal, seguían sin comprender para qué es el uso de la fuerza. Aprovechando que está aquí la ministra Cospedal, yo recuerdo la sorpresa que viví en Sevilla no hace mucho tiempo, cuando por primera vez, desde que tenía uso de razón, la ministra Cospedal y el ministro García Vargas debatieron en Sevilla sobre el uso de la fuerza en las operaciones militares, algo que estaba vedado en el Ministerio. Las Fuerzas Armadas no eran para eso, eran para otra cosa, quién sabe para qué, ¿no? Esto ha ido cambiando despacio, muy despacio.
Y por eso, mucho después de que los militares ya fuéramos aceptados por el pueblo español, de que ya no hubiera peleas en las universidades, sino que al contrario los rectores nos invitan, al menos en las facultades de carácter técnico o histórico, nos invitan a participar en sus actividades lectivas, mucho después de eso los españoles aprobaban a las Fuerzas Armadas, pero no aprobaban el presupuesto de defensa. Y España vio como todos los partidos competían por asegurar que iban a invertir menos en la defensa, en lugar de, como ahora, asegurar que van a invertir hasta el 2%. Lo que ha venido a cambiar esto no ha sido Perejil, que es demasiado pequeño para haber causado esas consecuencias, sino efectivamente la guerra de Ucrania, que es una oportunidad de que los españoles vean enemigo. ¿Cómo podían las directivas de defensa de principios de siglo asegurar que era necesario aumentar la conciencia de defensa al mismo tiempo que se aseguraba que España no tenía enemigos? En vez de decir que España no quería tener enemigos, se decía que España no tenía enemigos. Mientras tanto, el presidente Bush, lo recuerdo perfectamente, hablaba del eje del mal, de Irak, Irán y Corea del Norte. Así es mucho más fácil, evidentemente, crear una conciencia de defensa. Hasta que ha empezado esta agresión de Putin en Ucrania, yo creo que prácticamente los españoles han seguido viéndonos como una ONG reforzada, una ONG que puede utilizarse en ambientes un poco más complejos que las ONG normales, pero no ha sido hasta ahora en que, por fin, a lo largo de la historia de las últimas décadas en España, se haya puesto cara a un posible enemigo que justifique aquello para lo que los ejércitos han sido creados. Podemos hacer muchas cosas, pero hemos sido creados para la disuasión y, en caso de que no funcione la disuasión, para la guerra. Me alegra mucho ver que, por lo menos, los sectores del debate empiezan a tener esto más claro. Gracias, almirante. Pero hilo también una pregunta con usted. A mí me parece muy grave que los españoles se les haya intentado durante muchos años vender que las Fuerzas Armadas son para otra cosa distinta que para la defensa y para la intervención en conflictos. Porque teniendo esa percepción de lo que son las Fuerzas Armadas, un día tenemos un problema en Ceuta o en Melilla y pensamos que el ejército no está para eso y vamos a ver si negociamos en lugar de defender nuestras plazas. Yo creo que exactamente no iba por ahí, sino por el pensamiento de que jamás íbamos a tener un problema en Ceuta y Melilla, un problema militar. Y hay una razón casi histórica. España fue un imperio, tuvo sus días gloriosos, los perdió. El siglo XIX no nos ha dejado buenas impresiones y las que sí tuvimos de épocas anteriores se han diluido en la leyenda negra. Había un porcentaje de españoles muy alto que veía que ya no el ejército español, no las Fuerzas Armadas españoles, sino la propia España había desempeñado en la historia el papel de malo más que el de bueno. Había poco orgullo sobre nuestro pasado, había muchos complejos, había gente que pensaba que teníamos que pedir disculpas por nuestros éxitos y por supuesto, ocultar en lo posible nuestros fracasos y culpar a otro. Es esa sensación de que las Fuerzas Armadas eran el problema y no la solución la que llevaba a muchos españoles a pensar que, en realidad, de haber un problema en Ceuta y Melilla, sería culpa nuestra y que lo que había que hacer era evitar ese problema en Ceuta y Melilla. Insisto, a muchos españoles, y todavía quedan a algunos, incluso en el entorno político, todavía quedan gente que defiende estas teorías, que lo que procede es el desarme, y que si nosotros nos desarmamos no nos va a atacar nadie, porque el hombre es bueno en la naturaleza, menos los militares españoles. Y esa idea que en algunos partidos políticos todavía vende, antes era mucho más popular que ahora. Sí, por favor, porque no me ha tranquilizado nada la respuesta. Sí. No. Espero que usted, mi coronel, lo consiga. Yo por eso quería dar un poco de bálsamo también a esto, precisamente porque, tal como está diciendo, los datos demoscópicos que manejamos pues eran bastante preocupantes. Cuando ante una pregunta del estilo ¿defendería usted voluntariamente a España en caso de conflicto? Sí, no solo si atacan a mi casa, pero sí la del vecino. No, en fin, esas opciones distintas. No superaba el cuarto del 25% de los españoles que claramente defenderían, estarían dispuestos a luchar por España. Estamos hablando de hace apenas 10 años, o menos incluso. Ha ido subiendo un poquito, pero
después de la guerra de Ucrania esto se ha disparado. Estamos en un 57% ahora de españoles que estarían dispuestos a dar la vida y a luchar por España en este momento. Excepción hecha algunas regiones españolas que no voy a nombrar, pero creo que todos podemos imaginar cuáles son. Ahí los porcentajes decaen, aunque también han subido, ¿eh? O sea que eso es un cambio de mentalidad también. Ya que menciona usted a esas regiones que no sabemos cuáles son, ¿hay un porcentaje relevante de miembros del Ejército que provienen de esas regiones? Pues vamos a Claro, ver. supongo que los A ver, habrán distintas generaciones. esa pregunta no es fácil de responder. No es fácil de responder. Me estoy ahora procesando rápidamente el mapa de comunidades con el nacimiento, del lugar de nacimiento, porcentaje de entrada. Es que el cruce... No es fácil. No lo tengo el dato. Pero no es muy distinto. No es muy distinto de otras comunidades, porque no es muy distinto. Eso me basta. Me vale, porque hay comunidades como Andalucía donde hay muchísimas bases y mucha fuerza distribuida, entonces hay mucho porcentaje de población de militares que están ahí destinados, pero los porcentajes de nacimiento no es muy distinto del de Cataluña o el de otro sitio en cuanto a porcentaje. Sí. A eso me refiero. Bueno, yo quería pasar a otra cuestión. Hemos hecho un repaso general de cómo ha evolucionado a mejor la imagen de las Fuerzas Armadas en la sociedad española, pero hay algo que yo creo que no ha mejorado mucho, que es la presencia del Ejército, de las Fuerzas Armadas, en la vida social y en la vida civil española. Cuando uno está en Londres o en Washington o en París, ve muchísimos actos con presencia de miembros de las Fuerzas Armadas uniformados. En Madrid, salvo que vayas al Ministerio de Defensa, es prácticamente imposible. Hay poquísimos actos. ¿Por qué se sigue produciendo ese distanciamiento? Bueno, esto yo creo que es una cuestión también de tipo histórico. Estamos en un proceso de evolución. Yo estoy bastante próximo a lo que es el entorno académico universitario, por razones evidentes por el puesto que ocupo. Y también puedo confirmar la evolución positiva en este sentido. A botón de muestra, simplemente en el mes de noviembre pasado, con el impulso del teniente general Geme, Amador Enseñat, organizamos desde el centro que yo dirijo el primer Congreso Cívico-Militar de Sociología, que fue ampliamente cubierto por el debate, y ha sido un éxito tremendo. Han participado 17 universidades que han aportado sus trabajos, han venido otros a observar, otros de consecuencia de aquello han empezado nuevos trabajos de colaboración con universidades. Se ha abierto un nuevo frente de colaboración. Aquí es un poco, por una parte, el militar siempre ha estado un poco, digamos, muy cuidadoso de que no se produjeran vulnerabilidades que afectaran a la seguridad. Y a lo mejor hemos descuidado que el desarrollo tecnológico, el desarrollo de conocimientos que se procede cuando hay esa permeabilidad con el mundo universitario. Yo creo que eso está cambiando también, es mi percepción que tengo, y estamos en esa línea. Además, esto es con el cuadrático, es decir, conforme va aumentando va a ir a más. Y una prueba evidente es el hecho de que esté yo aquí sentado, sin ir más lejos. Esto hace unos años sería impensable. Es que hace unos años nadie organizaba seminarios como este. Eso también es cierto, ¿no? Ves cómo todo evoluciona. Sí, Fernando, por favor. Sí, bueno, creo que cuando he acabado antes de mi intervención he dicho que todavía queda, ¿no? Pues sí, todavía queda, evidentemente. Pero sí, recetas, pues para la sociedad actual, poco. Yo apostaría más por esa juventud que viene, ¿vale? Y sí que creo que iniciativas como lo que se está haciendo en Córdoba, de la base logística que está involucrando la Universidad de Córdoba desde el principio, vamos, creo que es actor tan importante como las empresas. Que en las universidades se hable y haya grados de ciberseguridad, ciberdefensa, que se pueda, nosotros como empresa, y lo hemos hablado, tenemos que formar a nuestra gente, que se intente meter el mundo, no sé meter, sino que se hable del mundo militar y del mundo de la defensa dentro de las universidades y se estudien asignaturas que lleven a ello, ¿no? Creo que eso va a facilitar el que todo el mundo lo vea muy normal. Yo no soy mucho de envidiar, pero vuelvo como referente a Estados Unidos. Me interesa muchísimo esa faceta de yo soy militar 7 años y a los 7 años tengo previsto emprender o ir a trabajar a esta empresa.
eso pasa mucho en el mundo anglosajón, mucho. Y creo que es una permeabilidad, lo ha comentado el técnico con él, que permite que todo el mundo se normalice, o sea, un lado y el otro. Aquí esto todavía nos queda, pero yo creo que el camino se está andando. Entonces, pues la universidad, la formación profesional, atraer a este mundo de tecnología, de alta tecnología, a esos jóvenes de ambas partes académicas, yo creo que hará que el futuro, esta gente, pues lo vea con más normalidad. Almirante, ¿qué tenemos que hacer para conseguir ese acercamiento y esa más clara integración? Bueno, yo creo que nosotros tenemos, los militares, una parte de responsabilidad. Hay que abrirse, hay que ir a donde uno lo inviten y hay que ir, si se puede, de uniforme. Yo no vengo de uniforme porque estoy retirado y, por lo tanto, no tengo derecho a llevar el uniforme, pero siempre que he podido lo he hecho. Es verdad que en la universidad ya es frecuente ver personas de uniforme y puedo decir que como director del Instituto de Historia y Cultura he estado en muchas universidades y realmente perfectamente bienvenido, sin que los alumnos forzaran ninguna situación inconveniente. Cierto que no todas las facultades de todas las universidades son iguales, pero en general el mundo universitario ya nos acepta. El mundo de la prensa, me gustaría recordar que aparte de la bienvenida que da el debate a todo lo militar, por primera vez en la historia de España que yo recuerdo, bastantes militares aparecen en las televisiones o en las estaciones de radio para explicar la guerra de Ucrania, algo que en Estados Unidos era habitual, pero que en España no había ocurrido nunca. O era un militar de uniforme y que, por lo tanto, daba la versión oficial del departamento, o era un analista civil, un periodista o un licenciado en Relaciones Internacionales. Todos estos pasos indican que, efectivamente, que los militares vamos siendo más aceptados en la sociedad y vamos estando más integrados con el pueblo que servimos. ¿Aún queda mucho? Pues efectivamente, todos tenemos que encontrarnos a mitad del camino. Todavía hay facultades en las que estaría bien, en las facultades, insisto, de humanidades como filosofía y letras o ciencias políticas, donde bien podían escuchar, cuando hablen del fenómeno de la guerra, bien podían escuchar la voz de algunos militares en activo. Pero digamos que son pequeños reductos más difíciles de vencer y que estoy seguro de que con el tiempo llegará España a ser una nación que desde el punto de vista de lo militar habrá entrado dentro de la normalidad. Me estaba acordando yo, mientras decía esto, de la última gran guerra que hemos tenido en Europa, que fue la guerra de Yugoslavia, que duró 8 o 9 años, no lo recuerdo exactamente, y efectivamente la presencia de los militares analizando pues una guerra tan compleja, con tantos frentes a lo largo de tanto tiempo, mucho más compleja de explicar que en términos militares que la guerra de Ucrania, la presencia de los militares era casi inexistente, lo que yo recuerdo. Bueno, y cuando hablamos del acercamiento entre las Fuerzas Armadas y la sociedad y el entendimiento de ambos, volvamos sobre algo que hemos mencionado antes un poco de pasada, que es la industria militar y la sociedad civil. Esta mañana se mencionaba aquí cómo es tan difícil para la industria militar conseguir negociar, hablar con la banca privada para conseguir financiación. Bueno, no solamente es con la banca, es en muchos otros aspectos. Siguen siendo vistos, lo hablábamos antes, como un enemigo. ¿Qué podemos hacer en eso? Bueno, por ser crítico y parecernos a las Fuerzas Armadas, creo que este ambiente colaborativo que se ha comentado esta mañana como fundamental, creo que lo ha comentado la ministra y luego en la mesa industrial también se ha hablado, es vital, ¿vale? Y creo que desde el punto de vista de industria, evidentemente la otra parte también, se tiene que olvidar ese chiste de contratista contra ti, ¿vale? Que todos los que hemos estado en este sector bueno, con cierta edad, yo soy mucho más joven de lo que parezco. Lo hemos oído alguna vez, ¿vale? Pero bueno, es que también hay que ganarse las cosas, ¿verdad? Y yo creo que desde el punto de vista de industria, y lo vuelvo a repetir, debemos de dar servicio. Y yo creo que desde el otro lado, si la parte que está en el otro de la mesa ve una industria colaborativa que busca soluciones, que no quiere solo tener razón y cobrar su factura, sino dar servicio, pues mi experiencia me dice que en el otro lado también se abre y se permite esa colaboración.
Y cuando se colabora, pues deja de ser empresa o industria de defensa y Fuerzas Armadas para ser o crear lo que también ha dicho Juan Escriñas, que creo que es vital, el crear una estrategia de defensa donde el origen del actor no sea tan importante como el fin, que es cumplir unas capacidades o adquirir unas capacidades, poder cubrir ciertas misiones, y eso se consigue solo de una manera, y es que trabajemos juntos. Hoy en día eso es una asignatura pendiente, no por ya las formas que se están mejorando. Desde luego, nosotros, tanto con la Armada como con el Ejército del Aire, como con Tierra del Escribano, mi empresa, se nos tienden todos los puentes cuando queremos entrar en esa colaboración. Pero también también de los bancos que habrá que solucionarlo, pero sí que yo, por ejemplo, hemos hablado hoy de la política contractual, de cómo hay que mejorarla y demás. Es que esas discusiones ya se tienen a nivel empresa, Fuerzas Armadas. Ya no es yo lo padezco, tú no lo padeces, ya es que el mismo militar te dice lo padecemos los dos, hay que arreglarlo. Entonces, creo que el camino está abierto y ahora hay que andarlo para llegar a eso que parece muy difícil, pero no lo es. O sea, me va a permitir otro ejemplo de deporte. Ayer ganó España a la National League, ¿no? ¿Quién iba a pensar que España iba a exportar fútbol cuando éramos perdedores natos? Ya digo, yo soy muy joven, pero bueno, vivía cuando España perdía, ¿no? Ahora todo el mundo entiende que el fútbol español es un valor a exportar. Pues la industria de defensa y la defensa es un valor a exportar. Igual que el fútbol, nuestra cocina. Efectivamente. Hace 50 años nadie hubiera pensado que eso era algo Solo hacíamos tortilla de patata, ¿no? Exacto. Sobre este asunto, coronel. Bueno, el tema es complicado. Yo lo veo desde una perspectiva sociológica, que es el ámbito que yo conozco, y moviéndome tanto de intramuros, que serían nuestros hombres y mujeres, nuestro personal de tropa fundamentalmente, y extramuros, que sería pues, las industrias y demás, bueno, e incluso el personal civil que está alrededor. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorarla? Pues yo creo que hay que hacer un lavado de imagen incluso con los materiales que tenemos. En los estudios que hay disponibles, pues dan la impresión como de que los ejércitos, tanto tierra, mar como aire, pues que están algo obsoletos tecnológicamente hablando. Esto puede ser verdad o puede ser mentira, no importa, es lo que está en el ideario colectivo. Y como está en el ideario colectivo, el efecto es exactamente el mismo, si es verdad o si es mentira, es que está ahí presente. ¿Que están influenciados porque se ven demasiadas películas de Marvel o de lo que sea? No lo sé, yo no voy a entrar a eso. Pero está creado ese ideario de una hiperconectividad que supera ya el punto 5 y toda una serie de tecnologías de armamentos que poco menos que sellan los rayos láser, pero claro, cuando se ve la realidad de las exposiciones, como este fin de semana, la que había en el Río, aquí en Madrid-Río, pues mucha gente se va, yo estaba por allí camuflado, dando una vuelta, y decía, esto qué antiguo está, qué viejo es esto, ¿no? Pues no es tan viejo, coño, es un carro Leopard de los que tenemos, de los mejorcitos. ¿Quién decía que era viejo? La gente que estaba por allí, Parecía esto es muy viejos. antiguo, eso es el comentario, ¿no? Es un poco el ideario, ¿no? que está en la imagen, porque claro, estás acostumbrado a ver una serie de cosas en las películas de Hollywood que luego no son realidad. Se genera una frustración y posiblemente por ahí venga esa influencia que estaba hablando el almirante antes de nuestras relaciones internacionales. Pero bueno, el ideario, el colectivo está ahí y es como es, hay que saberlo. Lo sabemos, lo conocemos, informamos y a partir de aquí quien tenga que hacer algo que lo haga. Pues si eso les parecía viejo, habría que ver si ven lo que están utilizando en Ucrania los pobres ucranianos, qué es lo que les parece. Claro, pero esto por hacer un chiste malo también esto es como el que se queja del metro de Madrid. Pues si no te gusta el de Madrid, vete al de París o vete al de Londres y luego compara. Es que claro, si no sabemos lo que hay, pues nos quejamos porque nos quejamos. Bueno, la realidad es esa, que hay una cierta imagen general, que no tiene por qué ser real, que de hecho creo que no lo es, de que tecnológicamente estamos un poco atrasados simplemente, y en ese sentido habría que hacer algún tipo de esfuerzo de marketing colectivo para mejorar esa imagen, simplemente. Almirante. Pues mejorar esto es un problema de todos, efectivamente. Hay que explicar mejor las cosas. ¿Qué falla aquí? Bueno, pues los gobiernos tienen que abrir un poco más la mano en el Ministerio de Defensa para permitir que se hable más de todos estos problemas.
¿Se han mejorado las relaciones del Ministerio de Defensa con la prensa en los últimos 20 años? Creo yo, bastante, pero todavía sigue siendo un ministerio oscuro, al que es difícil llegar, y podría contar historias que me afectaron a mí personalmente, en las que se impidió completamente el acceso a la prensa, lo que yo estaba haciendo, por ejemplo, pues en el Mar Negro cuando la guerra de Georgia. Hubo centenares de peticiones de entrevista y ninguna fue aprobada. Esa es una parte. Otra parte que todos tenemos que preocuparnos es, desde mi perspectiva, los pocos think tanks españoles que se dedican al pensamiento militar son demasiado académicos. No buscan comunicar al gran público qué es cuáles son los problemas militares, qué sentido tiene la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. Todo eso no aparece. Hacen estudios importantes, serios, pero dirigidos a la propia comunidad de académicos, de los cuales apenas sale divulgación al exterior como en otros países. Y eso hace que en la sociedad no haya debate sobre todos estos temas. Casi todas las decisiones políticas que se toman con relación a los medios de la defensa o la actuación española en diversos teatros se toman sin que haya habido debate público. Yo me acuerdo de un caso concreto que me pareció doloroso después del atentado de Barcelona provocado por el Estado Islámico. No hubo más debate público sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en situaciones así, que si debían o no debían patrullar las calles de Barcelona. El ejército puede patrullar las calles de Barcelona como patrulla el ejército francés las de París, pero no es lo único que puede hacer. El debate de lo que había que hacer con el ejército para combatir el Estado Islámico no tuvo lugar, nada más que en las Cortes la votación, evidentemente, para aprobar el envío que decidió el gobierno de fuerzas españolas para combatir al ISIS. Ese es un problema de todos. Tenemos que ser didácticos, tenemos que explicarnos bien a un pueblo que, aprovechando que precisamente ahora, y gracias a la guerra de Ucrania, parece estar interesado en el problema. Es una oportunidad histórica la que tenemos que, de verdad que agradezco mucho al debate al periódico El Debate que esté intentando aprovecharla con ocasiones como esta. Sí, aquí aprovecho yo para meter cuchara y decir que, ya que ha puesto el ejemplo de los atentados de Barcelona, es verdaderamente increíble cómo en un momento de nuestra historia hemos visto cómo los atentados del 11M tuvieron como consecuencia retirar las tropas españolas de los sitios donde estaban presentes combatiendo contra precisamente los que atentaron contra nosotros. Pero, en fin, estas son cosas que solo ocurren en España, no ocurren en ningún otro país. Cierro paréntesis. Falta también, creo yo, insisto que la base de la cultura de defensa, como se dice ahora, antes se decía conciencia de defensa, yo acepto cultura de defensa, pero la base de esa cultura de defensa tiene que ser una conciencia nacional que no nos terminamos de esforzar por cultivar. Y eso tiene que cultivarse además cuando los niños y las niñas son suficientemente jóvenes para empezar a entender que sus derechos son importantes, pero que son parte de una sociedad a la que tienen que servir también. Yo creo que hay que reconocer al gobierno del presidente Rodríguez Zapatero el enorme acierto que tuvo creando la Unidad Militar de Emergencias, que es hoy un organismo de una enorme popularidad. ¿Ha sido un factor relevante en el cambio de apreciación del Ejército español la labor tan distinta, pues desde su actuación en la pandemia, como se ha mencionado antes, hasta el volcán Cumbre Vieja, pasando, pues no sé, por otros casos que podríamos mencionar? ¿Ha sido un factor muy relevante? Sí, yo creo que sí. La UME creo que ha permitido, pues, dar una visibilidad a unos esfuerzos y misiones que hacían las Fuerzas Armadas en general de manera muy clara y muy específica, y ha abierto ojos a la sociedad. Yo estoy con el teniente coronel y sin, por supuesto, quitar un ápice de mérito a la UME, que lo tiene muchísimo, ¿de acuerdo? Creo que detrás o al lado, delante de la UME, han ido muchísimos militares de muchísimos uniformes, y yo creo que la sociedad también lo está viendo. Pero sí, contestando a tu pregunta, creo que la UME fue la primera o uno de los primeros eventos establecidos sin que fuese una guerra de Ucrania o una misión en no sé dónde,
donde la sociedad empezó a ver que a lo mejor se necesitaba esto que llamamos Fuerzas Armadas, desgraciadamente, porque se estaba ya necesitando, lo que pasa es que la gente no era consciente de ello, así que yo me respondo así. Bueno, yo creo que la UME lo que hace es dar visibilidad a unas tareas que ya se venían realizando anteriormente en número importante. Desde hacía décadas había momentos en los que las unidades nombraban los equipos de retenes de incendios en verano, se intervenía muchísimo ese día. Lo que pasa es que no tenían esa repercusión mediática que sí que ha traído la UME, sea por la UME o sea por otras razones. El caso es que la UME pues, está ahí y sí ha influido, ha tenido esa influencia, porque ha dado esa visibilidad que antes no se tenía, simplemente. Sí. Sobre todo personifica en algo más concreto, en algo ¿no? más concreto. Porque lo otro es el ejército, Es el que ejército. no pasa nada, pero, Sí. pero esto permitía identificar más en pequeño, por decirlo de alguna forma, más concreto. Sí, algo más concreto, pero de alguna manera también deja un poco de lado la tarea que te realizan los otros ejércitos que hacen funciones muchas veces muy similares a las de la UME, pero no se las ve. Pero bueno, no importa, nosotros estamos acostumbrados a eso, no pasa nada. Almirante. Sí, a mí me gustaría, por dejarlo claro, que todo el mundo lo tiene claro, pero por dejarlo todavía más claro, que la UME no es un esfuerzo cosmético para blanquear las Fuerzas Armadas. Es una unidad para servir a los españoles en aquello que necesiten. Dicho esto, que es verdad, si la consideramos solo en sus aspectos cosméticos, en sus aspectos de imagen de las Fuerzas Armadas, la UME ha hecho muchísimo por mejorar la opinión que los españoles tienen de sus ejércitos, pero muy poco por incrementar la cultura de defensa de los españoles. Sí, en eso estamos de acuerdo y tiene que ver algo con lo que hablábamos antes, de que esa imagen de lo que realmente es un ejército no es la que más ha contribuido en estos años a mejorar la imagen del ejército. Bueno, yo tendría una última pregunta, que es ¿cómo creen que ha influido la guerra de Ucrania en mejorar la percepción o incrementar el sentido de necesidad de Fuerzas Armadas? Antes decíamos que Marruecos no ha jugado ese papel en el pasado, siendo el potencial enemigo más próximo que tenemos y teniendo zonas de conflicto con ellos. Y, sin embargo, ¿hasta qué punto, y parece que bastante, en los últimos años, en los 2 últimos años, la guerra de Ucrania ha cambiado esa percepción en la población española? Sí, yo creo que lo ha comentado el almirante. Creo que, desgraciadamente, la guerra de Ucrania ha servido para encender esa cultura de defensa nacional, ¿no? Esto yo lo explico siempre, me lo explicó un militar amigo también, es muy fácil, ¿no? Es el efecto puerta blindada en tu casa, seguro de coche, seguro de vida. Son cosas que como no las usas o no te pasan casi nunca, te crees que no las tienes. Tiene que pasarte algo o tener una cultura para tenerlo. A nadie, seguramente de esta sala, se le ocurre, viviendo en Madrid, dejar la puerta de casa abierta. Pero la puedes dejar abierta, a lo mejor la deja abierta 3 días seguidos y no pasa nada. Eso es cultura de defensa, el saber que la puerta hace una misión, ¿de acuerdo? Y eso es lo que yo creo que reclamaba el almirante antes. Está muy bien hacer misiones de paz, pero es que la puerta es necesaria porque hay gente que viene y te quita lo que es tuyo, ¿no? Y hay que defenderlo. El efecto puerta blindada, yo lo resumiría en eso. Bueno, yo creo que desde un punto de vista sociológico, la guerra de Ucrania lo que ha hecho ha sido, a través de los televisores, meter la guerra en la casa de todos los ciudadanos. Ha entrado la guerra, está aquí, y es una guerra que se está viendo día por día y casi en directo, y desde hace ya año y medio es objeto de información en todos los medios, todos los días. Entonces, bueno, pues ha cambiado esa percepción de seguridad absoluta. Occidente, nada malo nos puede pasar. Pues mira, sí nos puede pasar. Está ocurriendo en un país de Europa y eso no está tan lejos, está relativamente cerca. Sin embargo, con Marruecos, que comentabas antes, no se ha percibido que hubiera un enemigo. A Marruecos no se le considera un enemigo, a pesar de que está ahí, más allá de que, bueno, pues el tema de la invasión, de los flujos migratorios irregulares, los migrantes, pero no se le percibe como un enemigo militar, al menos en el ideario colectivo, como estoy diciendo. Otra cosa es que los estados mayores preparen sus planes por si acaso.
ese es otro tema. Pero la guerra de Ucrania sí que ha hecho cambiar eso, lo ha hecho cambiar a nivel general y tiene sus efectos concretos en los datos que comenté al principio de mi exposición, de la disposición a contribuir a la defensa nacional, de disposición a ayudar, de colaborar a la OTAN tan cuestionada por determinados sectores de políticos y de la población, pues ahora resulta que es el gran aliado, ya tiene una aceptación que se acerca al 85% de la población española. Es bueno estar en la OTAN. Estamos de acuerdo, son datos de enero de 2023, estamos de acuerdo con las decisiones que se han tomado a nivel de Europa, de apoyo, estamos de acuerdo con que se apoye. Ahora otra cosa es que nosotros pongamos soldados allí. Está bien que les demos material, pero los muertos que los ponga otro. De momento no se ha llegado a ese desarrollo, pero si llegara a haber esa invasión, porque también hay un número importantísimo, más de la mitad de los españoles, en torno al 60%, creen que Rusia puede invadir algún otro país. Entonces, bueno, aunque nos pilla un poco lejos, pero el riesgo está ahí presente, ¿no? Bueno, pues ya tenemos más de un 50% de españoles que estarían dispuestos a luchar por España, cosa que antes era. Todo eso yo creo que son consecuencia de estos últimos 18 meses. Yo creo que van por ahí los tiros. Almirante. Sí, evidentemente la guerra de Ucrania ha llevado a las mentes de los españoles y de muchos ciudadanos occidentales que la guerra no es una cosa del pasado. Hay muchas guerras en el mundo hoy día, es verdad, pero son prácticamente todas guerras civiles y en países todavía poco desarrollados. El ver una guerra en Europa, lógicamente el ver los bombardeos de las ciudades ucranianas en los telediarios, el conocer las cifras de niños muertos en estos ataques, el conocer los crímenes que se están cometiendo en Ucrania, pues evidentemente vacuna a las sociedades occidentales, sobre todo, que son las que tienen acceso a información más veraz, no completamente veraz, que nunca lo es, pero más veraz sobre la guerra, las vacuna sobre cualquier tendencia a seguir las ideas rusonianas de que el hombre y la mujer son buenos por naturaleza. No lo son, cualquiera que tenga hijos lo sabe. Hay que educarlos para que se porten bien. Pero eso es difícil de verlo. Con el tiempo se pierde esa perspectiva hasta que hechos como la invasión de Ucrania no lo vuelven a poner, como se había dicho, en nuestros salones, de forma que no podamos cerrar los ojos ante la realidad como nos gustaría. El pueblo español ha sido durante mucho tiempo negacionista de la guerra. Como no le gustaba ese fenómeno, inventaba explicaciones alternativas. ¿No? Las guerras las causa el capitalismo o las guerras las causa cualquier entidad que no parezca humana, porque es demasiado sucia, demasiado criminal para que sea propia de nuestra especie. Y no, realmente es nuestra especie la que en casos extremos llega a combatir, casi siempre además, como es el caso de la Rusia de Putin, por razones internas de personas, líderes que buscan afianzar su poder y que no encuentran mejor medio de conseguirlo que enfrentar a su pueblo contra otro. Una receta que funciona desde los tiempos de Maquiavelo y probablemente desde antes también. ¿Se dan cuenta de que los tres están más o menos de acuerdo en la influencia que ha tenido sobre la percepción de nuestras Fuerzas Armadas, la percepción positiva que ha tenido la guerra de Ucrania? Y, en cambio, nadie ha mencionado ni a favor ni en contra la influencia que pudo tener sobre la percepción de nuestras Fuerzas Armadas la guerra de Yugoslavia, que nos caía más cerca y que tenía unas características que algunos podrían haber utilizado como más similares que la invasión de un país, de un vecino, porque en fin, la invasión de Francia afortunadamente parece poco probable en los tiempos que corren. No hubo para nada ese tipo de reacción, salvo que yo me haya perdido algo. No, y es verdad, pero en esa guerra no pasamos miedo. Aquí ha habido amenazas de uso, veladas, pero amenazas de uso de armas nucleares que llegaron mucho más a la prensa española de lo que podía llegar los crímenes que Karadzic cometía contra los musulmanes bosnios, con los cuales nos identificábamos menos, porque no era un país propiamente occidental, ni tampoco la guerra tenía posibilidad de amenazar a nuestro modelo de vida. Por eso, efectivamente, esta guerra también influye la prensa, que la cubre mucho más de lo que cubría la guerra de Yugoslavia, pero precisamente por eso esta guerra importa más a los españoles, importa más a todos los europeos y a los norteamericanos. Yo tengo un matiz por no estar de acuerdo en todo. Aunque yo lo que diga el almirante lo firmo. Yo creo que hay un matiz en esta guerra muy importante, y es que hay un malo identificado.
Que hay un malo. Malo. O sea, lo del eje del mal que ha dicho Estados Unidos hace que la política de defensa cale más. Ese negacionismo que había, o sea, todas las guerras tenían una explicación. Es que Irak ha invadido Kuwait, pero es porque no sé qué país hace lobby, no sé qué, Yugoslavia, es que se quiere independizar, pobrecillos, frente a uno que también le quiere anexionar. Aquí, desde un principio, ha sido un señor, o eso se nos ha vendido y eso estamos comprando, que ha invadido un país soberano y ha dicho, esto es mío, porque lo digo yo porque no me gusta lo que estás tomando. Sí. O sea, es que han robado a tu vecino. O sea, más cerca, yo creo que Yugoslavia estaba más cerca. Es verdad que ha habido ese temor nuclear, ese temor a esa tercera guerra y demás, pero más que eso ha creado temor. Lo que sí que ha creado, yo creo, y en mi humilde opinión, una reacción de decir es necesario poderse defender, es porque un señor más fuerte ha ido al barrio y ha pegado al chico más pequeño. Sí, sí, pero que cuando lo empezó a hacer hace 8 años nadie hizo nada. Totalmente. Bueno, yo poco puedo añadir realmente. La guerra esta fue hace ya un tiempo, estábamos en otras circunstancias, las misiones internacionales eran incipientes, el modelo de cambio de ejército de conscripción al ejército profesional estaba en proceso de implantación. No sé, era un poco distinto y quizá no era tan rentable o era peligroso dar más información de esto, no se iba a entender, era demasiado, no había periódicos como El Debate que estuvieran especializados en estas cosas, que pudieran analizarla, no lo sé, la verdad que eran otros tiempos y la verdad, realmente creo que lo ha dicho ya el almirante, es que no se tenía la percepción de amenaza, de que pudiera amenazar a la forma de vida de Occidente lo que estaba ocurriendo allí en Bosnia y Herzegovina, no había. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y estamos ya a la espera de la llegada de la Secretaria de Estado para comenzar con la sesión de clausura. Gracias. Bueno, encantado. Muy bien. Almirante. Muchas gracias. Muchas gracias.